¿Qué tal? Qué gusto tenerlos aquí en una nueva emisión del podcast Normalicemos hablar de emociones. Y el día de hoy en particular estoy muy contento y emocionado porque tenemos a un gran invitado, Pedro Luis Ibarra, pegado y con Z. Cuando yo vi su primer reel, me llamó la atención primero, pegado y con Z. Ahorita les comparto por qué. Y luego el contenido que manejaba. Y estoy aquí en Monterrey aprovechando una visita que di un entrenamiento, facilité un entrenamiento y no podía perder la oportunidad de conocerte personalmente y de tenerte en este podcast. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, Rodolfo. Yo estoy encantado de estar contigo y con ustedes en este espacio. Ya tenemos un par de meses planeando y coordinando esto. No se nos había podido dar por mi agenda, mi desgraciada agenda, pero ya lo logramos el día de hoy y ya estamos aquí. Sí, y es un gusto. Y fíjate, yo creo que lo primero que me permitió conectar contigo, lo platicamos hace ratito, es que cuando vi Pegado y con Z, me imaginé que era como el resultado de una explicación que durante mucho tiempo tenías que dar. Ahorita nos platicarás. Y conectó con mi historia porque mi apellido es Michel y es un apellido no tan común que en la mayoría de las veces es un nombre. Entonces yo de niño tenía que explicar, es que no es mi nombre, es mi apellido y no sé qué, hasta que un día dije, pues ya no voy a dar explicaciones. ¿Cómo fue tu caso en ese sentido? ¿Por qué pegado y con Z? Sí, es una explicación completamente, pero aparte es una explicación aprendida, ¿no? A mí mi mamá me mandó a la escuela y al mundo diciendo, tú diles que te llamas Pedro Luis pegado y con Z, porque mi nombre así es, no creas que es una chiflazón, Ajá. no creas que es mi nombre artístico o mi handle de redes sociales, no, 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 literalmente me llamo Pedro Luis, es un solo nombre, o sea, la L es minúscula y va enseguida de la O y termina mi nombre con Z. Este, la historia, pues no es tan larga, pero mi papá se llama Porfirio, su papá se llama Porfirio, a mí me tocaba llamarme Porfirio y mi mamá dijo, Nel, no va a suceder. Cortamos. Cortamos esta tradición familiar, ella con toda la autoridad moral de hacerlo, porque ella se llama Fulvia, aparte, ¿no? Entonces, pues claramente no me iba a llamar Fernando, ¿no? Me iba a llamar algún nombre extraño, el hijo de Porfirio y de Fulvia. Bueno, y ese nombre que mi mamá inventó fue Pedro Luis, pegado y con Z. ¿Y por qué? Ella tiene una caligrafía preciosa, ¿no? Y entonces cuando estaba escribiendo mi nombre, mi mamá primeriza al fin, de esas que se ponen a escribir, y más en los 80s, yo soy del 84, dice que escribía y escribía el nombre y que la P subía y la D subía y la L subía y nada bajaba, ¿no? Y entonces la Z cumplió esa función de equilibrar gráficamente el nombre, le gustó más cómo se veía escrito, y es curioso porque esa decisión que tomó mi mamá cuando yo todavía no nacía perfila mucho la relación que tenemos mi mamá y yo. O sea, mi mamá no es la porrista, no es la mamá porrista, ¿no? Es la mamá que aterriza. Es la mamá que eh, le imprime mucha realidad al mundo. No suaviza las cosas. Y entonces eso me formó una personalidad a mí y al mismo tiempo mezcla perfecto la personalidad de mi papá, ¿no? Porque mi papá es el lado contrario de las cosas. Es todo sí, claro que se va a poder, ¿no? Entonces como que mi mamá le imprime mucha realidad. Y cuando yo veo el trazo gráfico de la Z que baja, que aterriza, yo veo a mi mamá ahí. De más está decirte que jamás he tenido o batallé muchísimo para tener un acta de nacimiento bien escrita o un certificado de primaria o de secundaria, un título o incluso la semana pasada que andaba haciendo registros de marca en el Indautor y registros de obra allá en México en el Indautor, me dieron mi registro y venía separado el nombre. A pesar de que les di la INE y el CURP y todo, me lo separaron. Entonces ya es la cotidianidad de mi vida. Lo más triste es que tampoco he tenido un pastel bien escrito, nunca. Entonces es interesante, pero se ha convertido en tan parte de mi personalidad, mi nombre, que cuando salieron las redes sociales dije, pues, ¿cómo me pongo, güey?
Y dije, pues pegado y con Z. Sí, no había mucho que pensar. No había mucho que Ahí estaba pensar. ya el regalo Exacto. de años. De hecho, cuando llegué aquí a vivir a Monterrey, así me presentaba y así se me quedó. O sea, la gente me empezaba a decir pegado y con Z. O sea, y yo, qué hueva, porque es un apodo muy largo, pero la gente como que le llamaba la atención. Sí, sí. Pegado y con Z, pegado y con Z, pegado y con Z. Y aquí en Monterrey la gente no me dice Pedro, me dice Pedro Luis. O sea, lo entendieron perfecto y lo respetaron, ¿no? Quizás se burlaron, chido, pero pues al final ya me quedó como brand. Ok. Sin saber quizá que en esta etapa de tu vida iba a ser tan poderoso y que te iba a apoyar a cumplir tus sueños, ¿no? Y a ir a otro nivel. Totalmente. Qué interesante, fíjate, escuchándote, noté varias cosas que me llaman la atención porque hablando primero de que tu mamá eligió que ya no tuvieras el nombre. Hay una parte de la psicología que dice que eso es muy bueno, que los hijos no tengamos el nombre de papá o del abuelo, porque la carga energética en muchos sentidos, pues es un peso que no tendrían que cargar los Claro. hijos. Entonces, creo que fue una muy buena decisión de parte de tu mamá. Y también me interesa, y me llamó la atención, perdón, lo que decías que tu mamá era una mamá realista o es una mamá realista, porque se sabe que la sobreprotección también es un tipo de abuso. Hablamos de Claro. diferentes tipos de abuso, pero también cuando los papás sobreprotegemos a los hijos y los intentamos tener en una burbuja, pues estamos abusando de alguna manera. Totalmente. Entonces, ¿te queda claro que te dio dos grandes regalos tu mamá con estas dos acciones? Mis papás en general, güey. O sea, yo se lo atribuyo y no con esto quiero quitarles crédito, al contrario, se los doy, porque fueron papás muy chavos. O sea, mi mamá tenía 21 años y mi papá tenía 24 cuando tuvieron a su primer hijo. Estoy de acuerdo que si nos vamos a generaciones atrás, pues quizá generaciones atrás a ellos, pues Sí, habría claro. gente que tenía hijos mucho más jóvenes. Pero si lo trasladamos al día de hoy, pues yo tengo 41 y tengo muy pocos amigos con hijos, ¿no? Sí. Entonces, yo no me veo a mí mismo en este autorreferenciamiento, a mí mismo con la responsabilidad de tener un niño a mis 21 años, ¿sabes? O a mis 24, ¿no? Y entonces creo que lo que ellos hicieron fue este microecosistema en donde ellos dos empezaron a resolverse la vida juntos, porque tampoco tenían como que el gran apoyo de las familias, ni mucho menos. O sea, creo que emocional sí, pero económico no, y entre ellos dos buscaron resolverse la vida. Y entonces creo que optaron por jugar o pelear las batallas que eran necesarias y no pelear las que no iban a poder Qué enfrentar. inteligente de su Creo que parte. fue muy inteligente de su parte. Y entonces nosotros crecimos en Mazatlán. Bueno, yo crecí en Mazatlán. Mis papás también crecieron ahí. Mi hermano, que es menor que yo también. Pero conmigo creo que hubo mucho amor. También creo que hubo mucho experimentación. Me cuentan anécdotas que yo no tenía ni el año y yo ya me colgaba del tubo de la regadera. O sea, mi papá me ponía con ¿cómo se llama como impulso Ajá. ¿no? De sostener. De sostenerme. Yo me sostenía. También andaba siendo un bebito chiquito, o sea, ni caminaba ni nada. Me subían a los carritos y me andaba jalando mi papá como si yo fuera un juguete, ¿sabes? Empecé a caminar a los 9 meses. Y entonces creo que tuve mucha libertad. No sé si por diseño o porque la vida era así antes. Entonces creo que tuve una infancia muy, muy bonita, muy de experimentación. También con muchos límites. O sea, sí me pusieron muchos límites contextuales y normales. O sea, pues no teníamos lana, entonces el no era algo muy sencillo que me dijeran, ¿no? O yo desde muy chavito sabía que había que pagar una renta y que a veces no había dinero para pagar la renta y que había pleitos porque no había dinero para pagar la renta, ¿no? O yo desde chavito sabía que el plato se lava, el que tú te lo lavas y tú te atiendes la cama y tú te boleas los zapatos y vas a comer, ok, pero tienes que ir a los 4, 5, 6 años por las tortillas o por los refrescos o al mercado. O mi hermano y yo todo el tiempo estuvimos en la cocina viendo a mi mamá cocinar y no viéndola, güey, partiendo y sabiendo cómo sazonar. Y los sábados, pues no era de que ya pues te levantas no, pues te vas con tu papá a la fábrica a trabajar a ver cómo suceden las cosas. Entonces, como que tuvimos una infancia, mi hermano y yo, muy, muy de experimentar, también muy de jugar. O sea, También había esa parte. Pues, mucho juego. afortunadamente. O sea, nosotros llegábamos de la escuela, teníamos una ventaja y este es un privilegiazo, la verdad. Mi papá trabajaba todo el día, ¿no? Pero sí le daba chance de ir a comer a la casa la mayor parte del tiempo.
Mi mamá también trabajó toda la vida, pero como educadora, como maestra de kinder. Su horario estaba bien padre porque entraba a las 9 de la mañana a grupo, a clase, y salía a las 12 del día de grupo, ¿no? Ponle que llegaba una hora antes y se iba una hora después por temas de juntas, administrativos y demás, pero coincidía con el horario que nosotros teníamos en la primaria. Entonces, realmente, nosotros siempre tuvimos a una mamá presente. Qué privilegio, ¿verdad? Es privilegiazo. No todo mundo tiene esa oportunidad, ¿no? Porque el horario en el que trabajaba mi mamá era el mismo horario en que nosotros estudiábamos. Entonces, llegábamos a la casa y juntos, a uno le tocaban las tortillas, a otro los refrescos, o a otro picar cosas, o a otro acomodar la mesa, pero mi mamá guisaba, ¿no? Y en la tarde, pues sí teníamos alguna cosa que hacer del quehacer de la casa. Yo me tocaba barrer el patio, a mi hermano sacudir, y mi mamá trapeaba, barría y demás, porque la casa siempre fue impecable. Mi mamá siempre lo tenía como muy claro. Pero después de eso y tareas, para las 4 de la tarde, nosotros ya agarrábamos las bicicletas y adiós. Ahí nos vemos hasta las 7, 8 de la noche, ¿no? Bueno, 7:30 porque yo a las 8 veía Marimar o cualquier novela de las Marías que estuviera en ese momento. Pero teníamos un grupo de amigos chingón ahí en Mazatlán. El barrio era barrio. La Miguel Ceseña, un saludo para todos los de la Miguel Ceseña. Era barrio, o sea, y de repente estábamos jugando footbase y de repente jugábamos a las traes o a las escondidas o imitábamos a la onda vaselina bailando, jugábamos básquet, lo que sea, pero mi infancia fue muy movida por eso, ¿no? Fue muy bonito crecer así. No sé qué tanto se pueda crecer así ahora, porque la vida ha cambiado demasiado, pero era precioso, la verdad. Sí, qué bonito escucharte, porque es evidente que has hecho un trabajo de resignificación en el sentido de que desde la psicología hablamos de resignificar cuando podemos cambiar el significado de la infancia a nuestro favor. En vez de quejarte de que no había recursos en ocasiones, en vez de quejarte que necesitabas apoyar en la cocina, veo que ahora lo ves con gratitud, porque gran parte de lo que eres hoy tiene que ver con lo que fuiste de niño. Entonces es muy interesante y muy gratificante ver a un adulto que se hace responsable de reconocer que sí hubo situaciones en la infancia, pero eliges enfocarte en la gratitud, en el perdón, en el amor. No cualquier adulto hace eso. Qué bueno que tú sí. Ay, muchas gracias. Yo sí lo considero como muy formativo. Creo que me ayuda mucho el contraste, ver y entender que otras infancias de mi época no vivieron lo mismo. Pero hay quien, aún a sabiendas de eso y que sabe que hay infancias más difíciles, elige seguir quejándose, y qué bueno que tú no. A mí no me gusta la queja. Digo, me quejo mucho de servicio al cliente. Eso sí, yo siempre voy a ser un consumidor muy exigente, ¿no? Y a veces me gustaría tener mejores formas en temas de servicio al cliente. Discúlpenme todas las marcas y eso de repente. Bueno, pero como cliente tienes derecho sí, a exacto, exigir, ¿no? que Sobre todo porque me dediqué mucho tiempo a eso, ¿no? Y entiendo cómo funciona el servicio al cliente. Pero bueno, pero sí, sí, cuando hablamos de crecer, cuando hablamos de entender, cuando hablamos de empatía, creo que hay una chamba muy importante que tenemos que hacer todas y todos, güey. Porque es muy duro cuestionar las decisiones de tus padres cuando necesitas darte cuenta que para ellos también es la primera vez que están siendo padres, güey, que están viviendo eso. Ahorita te lo puedo decir con mucha madurez. Muy probablemente antes en mi adolescencia les mentaba la madre, como ellos le mentaron la madre a mis abuelos. Claro. Normal, ¿no? Pero sí está cabrón entender y darte cuenta que tu experiencia de vida no es la única. Y que la experiencia de los otros también es la primera, en muchos sentidos. O sea, ahorita mis papás están entendiendo y aprendiendo cómo habitar sus cuerpos en la tercera edad. Y ahí yo a veces me cago a mí mismo porque a veces me desespero que no tengo las mismas respuestas o la misma rapidez o el mismo eco de su parte, porque ellos también están empezando a entenderse dentro de una nueva etapa de su vida y no soy lo suficientemente empático o no soy lo suficientemente paciente y a veces me doy para atrás y me digo, me callo, porque soy muy, me desespero a veces, ¿no? Pero sí, creo que es importante la chamba interna que tenemos que hacer todos para entender y dejar de quejarnos, güey. A mí la queja me sirve para cuando trabajo con una marca o cuando soy cliente, pero... O sea, te la reservas para ese tipo de casos. Pues deseo. O también, ¿sabes cuándo? Cuando
Estoy aprendiendo y eso es algo que tengo de un par de años para acá, era muy malo para poner límites. Muy malo, porque era muy people pleaser. O sea, soy de estas personas que les encanta la validación de terceros y el ¿Y aplauso y todo detectas de esto. dónde viene eso? ¿De alguna herida de infancia, de alguna No, creencia? no sé si lo tenga detectadísimo, pero creo que tiene que ver, porque lo he trabajado en terapia, mucho con esta persona que creé para ocultar mi homosexualidad desde niño, ¿no? Yo tuve estos ajustes, ¿no? Que haces, este camuflaje que haces desde la infancia Como para equilibrar de para alguna adaptar, manera. para entender. Yo Adaptar. tengo muy claro y lo tengo escrito y creé un monólogo el año pasado, que se llama Tercera Llamada. Y el monólogo empieza con una anécdota que es de las primeras anécdotas que yo me acuerdo de tener 4 años. Salgo de bañarme, mi mamá me tenía puesta la ropa en mi cama. Me estoy cambiando yo solo, mi mamá está, creo que, o trapeando o en la cocina o algo. Eh, ya me cambio, la toalla tirada en el piso y por alguna razón se me hizo muy, muy gracioso agarrar la toalla, ponérmela en la cabeza, ir con mi mamá y decirle, mira mamá, soy Daniela Romo. Y empiezo a cantar y vi su cara. Y su cara no fue ja, ja, ja. A pesar de ser una maestra de kinder, pues sí hubo una impresión, Claro. ¿no? Y yo no sé si fue mi instinto de supervivencia como niño, yo no sé si fue, no sé qué pasó. Pero ese niño, ese Pedro Luisito de Algo 4 pasó años, ese claro, día. ¿sabes qué hizo? Inmediatamente después, pero como una reacción de mi mamá, espejo, así pum, pum. No es cierto, soy un apache. Y me fui corriendo. Imagínate el dolor que eso implica, ¿verdad? Como Claro. el tener que cambiarlo para agradar, pero instantáneamente, ¿no? Como un Pero, recurso. y también para ella, o sea, Sí, sí, haber una sí. expectativa rota y quizá con los recursos que tenían los padres de familia en esa época, o sea, tampoco es de señalarla, ¿no? Es algo que sucedió, es una reacción que sucedió y en ese momento el Pedro Luisito ajustó. Y Y a lo mejor ahí empezó el camino, ¿verdad? De buscar probablemente, recursos para porque agradar. entonces él ya lo que quería era agradar a mi mamá o a mi papá. Sí, Y sí. entonces aprendí, por ejemplo, una de las tantas cosas o métodos de ajuste que tuve, aprendí que una manera de agradarles era siendo el mejor del salón, Para el, ni- compensar. el niño más aplicado, ¿no? Y entonces yo ya sabía que tenía que ser el 10, que tenía que ser perfecto en la escuela, el de la mano levantada, el que siempre opinaba. eh, para Compensar, a ¿verdad? mis papás, no, para agradar a mis papás. Luego entro a la secundaria, Rodolfo, y me doy cuenta que el mundo es más que mi familia. Porque en la primaria como que estaba muy contenido, la situación, supongo, no sé por qué, como que mi vida social realmente despierta cuando entro a la secundaria, ¿no? A pesar de que en la cuadra teníamos amigos, en la cuadra donde vivía y en la primaria tenía amigos que todavía conservo un par, pero realmente donde descubro mi poder de liderazgo y de social es en la secundaria. Eh, ¿Y por qué? Porque resulta, por alguna razón, yo estudié en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 5 de Mazatlán, la ETI, un saludo también para ellos, como que existían votaciones para elegir a una figura que se conocía, no sé si exista todavía, como el jefe de grupo, ¿no? De la secundaria, Sí. que ayudaba a muchas tareas como administrativas del salón. Ya ves que no hay un solo maestro en la secundaria, tienes muchos maestros. Y entonces, pues me gané el jefe del grupo y fui el jefe de grupo por los 3 años. Y entonces ahí tenía que, fíjate, se empezó a complicar la ecuación. Era ser el de la mano levantada para con mis papás y el del 10, pero también con los maestros, porque pues les tenía que ayudar en ciertas cosas, pero también con mis amigos del salón. Entonces yo tenía que ser ese jefe de grupo que agradaba. Y fíjate cómo estoy expresándolo, tenía que ser. Sí, sí, como obligación. Claro. No veías otra opción, pues No, era tu mi opción obligación. era ser el más buena onda, el más buen pedo para con mis amigos, pero el más educado para los maestros, para yo seguir teniendo ese perfil de el alumno ejemplar, pero el hijo ejemplar, ¿no? Y conforme la vida fue pasando, le fui agregando más capas y más capas y más capas. En mi lado más esquizofrénico, le puse nombre a ese personaje que creé. Y se llama Pedro Luis separado y con S. Wow. ¿Sabes? O sea, es como la vida quiere que yo me llame, güey. Y es como los Qué terceros. fuerte que un jovencito
requirió preocuparse por cosas que no tendría que Pero preocuparse. ¿tú sabes la normalidad de eso en las adolescencias y en las infancias LGBTIQ+? Todo mundo ajustamos, güey. Sí, sí, Y sí. creamos... A ver, güey, yo no tuve un primer amor real. Yo no tuve un primer beso real. Yo no tuve un mejor amigo o una mejor amiga al que le pudiera decir esto soy yo de manera real. Yo le tenía que inventar. Porque en mi época ser gay sí era sentencia. Y si nos vamos más para atrás de mi época, pues era otra cosa, era peor, güey. Ahorita ya incluso ya no existen ni las etiquetas y todos somos todos, ¿no? Y está bien padre y celebro, me encanta. Pero cuando nos tocó crecer a nosotros, ser gay era sentencia. Y por eso me funaron el año pasado con la cuando narré un tema de la canción de Molotov. Sí, sí, precisamente eso te quería compartir y creo que es buen momento para hacerlo, porque cuando vi ese video, ese video que tú compartiste en redes y que fue polémico, yo sentí, cuando tú hablabas, pues podía sentir tu dolor Claro. y cómo te marcó. Y a mí me llamó la atención cómo una canción que para muchos, o cualquiera, no solo esa, podía ser insignificante, o una canción que nada más se escucha, pero para ti fue algo que marcó tu vida. Y si marcó tu vida, seguramente marcó la vida de miles de personas, ¿no? Yo con eso me di cuenta de que no estaba solo en ese sentir, ¿no? Cuando, para empezar, no es un video solo. Ese clip que se hizo viral forma parte de un podcast en el que participo todas las semanas con mis amigos. Tenemos un podcast que se llama Hasta aquí mi reporte, que es un spin-off de Herejes el Podcast, que es un podcast muy popular en Latinoamérica que habla precisamente de desmitificar el poder, tanto de la iglesia como de la política, como de los agentes económicos importantes. Está muy interesante el podcast, la verdad, un trabajal que hacen mis compañeros ahí. Bueno, pues crearon un noticiero para desinformar y ese se llama Hasta aquí mi reporte. Qué buen nombre. Dentro de ese podcast que sale los martes y los viernes, decidimos que el tema central para esa emisión iba a ser Molotov. Molotov acababa de ser protagonista de la conversación nacional porque en su reciente gira se presentan en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y lanzan una consigna en contra del gobierno actual. La última, bueno, ellos han sido muy vocales políticamente, sobre todo en su parte inicial como banda, a finales de los 90s y principios de los 2000s, en donde coincide con el fenómeno de alternancia en el poder. Se acaba el partido de toda la vida, el PRI, y empieza a gobernar el Poder Ejecutivo Nacional, la presidencia, el PAN. Y es en esa evolución en donde sucede lo que hizo Molotov, ¿no? Que saca este disco que se llama ¿Dónde jugarán las niñas? Y que tiene verdaderos himnos de la etapa de la transición política de nuestro país como Gimme the Power, ¿no? Y esas canciones eran dedicadas al PRI. Así, o sea, lo que hizo este grupo fue nombrar lo que todos los mexicanos y mexicanas sentían en ese momento. Yo no me puedo incluir porque yo tenía 16 años, ¿no? Cuando salen cuando sucede la transición política. Pero 3 años antes Molotov ya existía y en 1997 sale este disco de Dónde jugarán las niñas e incluye una canción que se llama Puto, ¿no? En esa época, en el 97, yo tenía 13 años, estaba en segundo de secundaria. En las secundarias, en mis épocas, se utilizaban unos bailes, 2 o 3 bailes al año que se llamaban las tardeadas, ¿no? Sucedían en las tardes, contrataban disco móvil, allá se consideraba, así se decía en Mazatlán, disco móvil, o las cintas aquí en Monterrey, no sé cómo se digan en sus lugares, que básicamente es música grabada, ¿no? Y había un DJ, ¿no? Y ponían música pues pa' chavos. Y entonces yo estaba bailando muy a gusto con mis amigas OV7 y un pie tras otro pie y nos mírame a los ojos y no sé qué, mis coreografías, porque me encantaba. Y de repente empezó, la primera vez que sucedió, empezó la canción de Puto. Y la canción empieza con que muy machino, a muy machino, maricanera más bien putiño. Yo era del salón G, así se llamaba la letra, el G, y unos chavos de otro salón llegaron. Esa canción forma parte de música urbana, que ahora conocemos como música urbana. En ese entonces lo que se usaba para bailar esa canción era el slam, que el slam era cuerpos aventándose y tirándose, y más en adolescentes, pues bueno, ¿verdad? Pero lo que hizo este grupo de cabrones fue rodearme y empujarme
todos a mí, no entre ellos, güey, todos a mí. Terminé en el piso, me patearon, me salgo como pude de ese montón, de ese círculo, me salgo de la tardeada, me voy corriendo, me van persiguiendo y me van tirando piedras, güey, ¿no? Wow. Gritándome puto. Eso es lo que pasó. Cuando decidimos hablar de Molotov y cómo este grupo ahora, siendo muy congruente con la situación actual del país, ahora ya no le canta al PRI, ahora le canta al partido en el poder, ¿no? Y entonces, una vez que hacen eso, empieza a haber también un ida y vuelta en redes sociales con el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes del grupo, y se me hizo como muy congruente. Y entonces, cómo funciona la dinámica de mi podcast es que ponemos un tema en la mesa, a partir de que se pone el tema en la mesa, cada quien se va, arma su punto de vista y luego llegamos, sin saber de qué va a hablar cada uno, a contrastar o a estar de acuerdo, a debatir o no. No sabemos, porque somos 4 personas que estamos ahí hablando, pero con un tema en común y cada quien saca un punto de vista. De su historia. Y desde lo que investigó, se me hace muy interesante eso, muy rico, porque pues, se arma una discusión bien padre. No siempre estamos de acuerdo, somos amigos, pero somos de esos amigos que nos podemos decir, no estoy nada de acuerdo en lo que dices o cancelo lo que acabas de decir, porque tenemos de repente opiniones muy cancelables. Y yo dejé que hablaran todos mis compañeros y compañera, Caro. Y pues la verdad, todo el ánimo del grupo, del programa era chingón Molotov, ¿no? Aparte al Vasco, uno de los integrantes le mama Molotov. Ya había comprado boletos para Argentina, él vive en Buenos Aires, esto está muy bien. Y yo les dije, oigan, pues los estuve escuchando y puedo estar de acuerdo en muchos de sus temas, pero yo cuando empecé a escribir sobre el tema, le iba a titular, o sea, mi tesis inicial era nombrarlo El verdadero power es la congruencia. Y hoy nos lo está demostrando Molotov, ¿no? Pero conforme iba investigando, me topé en la discografía, o sea, en un artículo que hablaba de ese disco en particular, lo importante que fue para sembrar identidad nacional. Y dentro de eso venía la canción de Puto. Y entonces me cayó el baldazo de agua fría. ¿Te recordó cuando hiciste esa investigación el daño que te hizo y cómo marcó tu vida? Sí, o sea, fue un baldazo de agua fría recordar que existe esa canción para mí, ¿no? Y cómo puedo estar escribiendo yo una editorial que se llama El verdadero power es la congruencia y no estar siendo congruente con el niñito de 13 años al que bullearon. Que le causó tanto daño. ¿No? Y entonces me quedé así, güey. Y entonces empecé a escribir esa carta y el concepto que agarré en mi mente fue, ahora tienes 41 años y quizá cuando tenías 13 no te podías defender, pero hoy sí puedes defenderte. Y hoy sí puedes defenderlo a ese de 13 años. Escribe la carta. La escribí con víscera, ¿no? Al final terminó hasta mentándoles la madre, ¿no? Así, muy de víscera, me lo permití, me lo regalé, ¿no? Y en ese momento, cuando llega mi intervención en el podcast, ahí te va el chingazo, ¿no? Estuvo muy interesante la reacción de mis compañeros porque pues básicamente tenían 40 minutos hablando a favor de Molotov. Y sobre todo el Vasco y Caro se quedaron así como de... Es que no habían visto esa parte, ¿no? Y muchas de las personas no habían visto esa parte, güey. Claro. Lo cual a mí se me hace muy interesante porque es muy obvio. O sea, quizá para mí fue muy obvio, ¿sabes? Fíjate, lo que se me hace bien valioso es que te cayó el 20, escribiste esa carta y creo que apoyas a mucha gente que quizá tampoco recordaba o no se había dado cuenta del daño que le pudo haber causado no solo la letra, sino las etiquetas que surgieron a partir de la letra. Y lo padre no es que nada más lo vean si es que hay algún daño, sino qué van a hacer con eso. Porque tú dices, yo me hice cargo y le hago ese regalo a mi adolescente, pero si hay alguien más que fue marcado por esa época, por esa canción, o por las actitudes o acciones que surgieron, pues ojalá se encarguen de no solo identificar que sí hubo un daño, sino ir a sanar a ese niño, a ese adolescente. Sí, porque, a ver, las heridas están ahí. Y ahora, te narré ahorita la primera vez, pero esa canción se ha convertido en el himno de las madrizas de mucha gente, güey. A mí nomás esa vez me pelearon, me pegaron, ¿no? Pero no puede haber una vez que pongan esa canción que yo esté en una boda o en un antro o en una fiesta y que no venga el simplón a decir, jajaja, puto, ¿no? A mis 41 años, güey, existe. No a mí, a cualquier persona LGBTIQ+, bueno, hombre gay que esté o drag queen o lo que sea,
Tan es así que nosotros, me encantó que hace ratito hablaras de la resignificación, porque el colectivo LGBTIQ+, y tradicionalmente todas las poblaciones que son vulneradas han encontrado en la resignificación una herramienta súper poderosa para sobrevivir. Y entonces el puto, esta palabra tan que para muchos es la última que escuchan antes de que los maten, porque eso es lo que sucede, real, se ha convertido también en un grito de guerra y se ha convertido también en un término, que entre nosotros nos lo podemos decir. Algo como la palabra esta que utilizan las personas negras en Estados Unidos para referirse entre ellos, pero que no permiten que otros las utilicen, claro, ¿no? Y entonces nosotros hemos resignificado, no nada más la palabra, la canción. O sea, ahora si tú vas a un antro, no ahora, desde hace mucho tiempo, si tú vas a un antro gay y ponen la canción, empieza el slam, pero ahora en nuestros términos, ¿no? Pero eso es una chamba que ha hecho el colectivo LGBTIQ+. El grupo no ha hecho nada alrededor de eso, la siguen cantando, la siguen tocando. Y a mí lo que me llama la atención es que hubo varios, una vez que se subió este clip, porque decidieron subirlo en nuestro editor, ¿no? Sí. Pues dije, se subió creo que un viernes en la tarde, sábado, domingo. Para el lunes, güey, era una viralidad cabrona. La compartió una persona del colectivo, Johnny Carmona, en Twitter. Y a partir de ahí explotó y explotó y explotó. Y todos esos días recibí una cantidad de odio que nunca me imaginé, ¿no? No voy a decir revictimizarme, porque no creo que yo sea una víctima hoy. Fui una víctima a los 13 años, sí. Y no que me niegue, soy una víctima. No. No me considero ahorita, no me siento como en un papel vulnerable. Tienes mucho más recursos. Claro, tengo más recursos para defenderme, exacto, o para poder hacer algo con eso. Para no culparte, para respetar otros puntos de vista, aunque no estés de acuerdo. A ver, y hay personas que sí son víctimas, ¿no? Sí. Alrededor de este tema. Tampoco como para poner una escala, pero pues hay que entender. Hay víctimas fatales. Fatales, ¿no? De este tema. Bueno, el caso es que vinieron mensajes de odio que venían y me decían: es que no entendiste, pendejo, la canción. Una disculpa por todas las malas palabras que digo, pero así hablo. Soy de Sinaloa, ustedes me van a entender, muchos son de Sonora, entonces así hablamos la gente. Hay palabras que no se pueden sustituir. Ajá. Aparte, ayer me peleé con un amigo, discutí, argumenté porque derivado de lo de Bad Bunny en el Super Bowl, decía, es que dice muchas malas palabras y yo insisto que no existen las malas palabras, el lenguaje es precioso, la verdad. Entonces, sí, pero bueno, las palabras son neutras, el significado se el contexto en el que das. Bueno, muchos de los comentarios me decían en esta ola de odio que recibí, que yo no entendía la canción porque la canción, el propósito era otro, era decirle puto a unos integrantes que se fueron de la banda. Perfecto, qué padre que la intención haya sido esa del grupo. Y a mí, ¿quién me quita las patadas, güey? Sí, los que actuaron de esa manera contigo, ajá, no tenían el contexto de que alguien se había... O sí, pero aprovecharon la letra que decía cosas como matarile al maricón, o qué quiere la niña, quiere llorar, que muy machino, marica nena, más bien Putin. Pues no haces alusión a cobardía. Discúlpame, no insultes mi inteligencia. Porque al contrario, yo sí considero que fueron muy inteligentes para agarrar el slang o el argot del lenguaje alrededor de la homosexualidad para imprimirle un sentido de cobardía a los que se fueron. Pero el argot ahí está, güey. ¿No? Y quizá no hubo ni mala fe ni mala intención. No sabemos. Pero a veces, aunque no haya una mala intención, puede haber consecuencias. Claro, ¿verdad? Y eso es a lo que voy, porque esta conversación llevó a muchas otras derivadas, ¿no? Alrededor de eso. Cuando me decían, ¿quieres llorar? O cristalito, o no entendiste la canción, inmediatamente venía después, matarile al maricón. ¿Qué es lo que quiere la niña? Quiere llorar. Y yo decía, a ver, güey, tampoco me voy a poner aquí a dar clases de juicio crítico, ni de análisis de texto, ni mucho menos, pero, güey, me estás dando el punto. En tu comentario me estás dando el punto. Y no porque yo quiera tener la razón, sino porque quiero que entendamos todos que la canción sí usa lenguaje homofóbico. No es la única canción, ni es el único símbolo que Molotov utilizó para eso. Hay otra canción que se llama Cerdo y que habla de las personas con sobrepeso.
su disco, la portada de su disco, que se llama ¿Dónde jugarán las niñas?, es una niña en el parque escolar con sus calzones abajo, con una faldita escolar, que es una niña, pues se presume, porque no se le ve la cara ni mucho menos, pues una niña, porque así se llama el disco, ¿Dónde jugarán las niñas? Luego me van a decir que también eso no es cierto, porque pues, es una mujer quizá, ¿no? Pues se ve el cuerpo de una menor de edad en uniforme escolar con los calzones abajo, con sus calzoncitos abajo. Entonces dices, a ver, no insultemos la inteligencia de la gente que crecimos en ese contexto, güey, porque utilizaron varios elementos transgresores para poder posicionarse en un mundo musical que en esa época tenía esos lenguajes. No fueron los únicos, ¿eh? Ni fue esa época la única. Me ponían mucho el gran varón, ¿sabes? Esta salsa. También, ¿no? Que exista una y que ponga el foco en una no invalida la existencia de la otra, ¿no? O, por ejemplo, todos los comediantes que, por ejemplo, eran muy misóginos, que salían en la barra de comedia de las 10 del Canal de las Estrellas, todo lo que hacía Jorge Ortiz de Pinedo, ¿sabes? Sí, claro. O sea, o las mismas novelas que estereotipaban el papel o el rol que tiene que cumplir la mujer contra el hombre. Entonces, eran otros lenguajes que se utilizaban, pero pues se utilizaban. Y sí tenían esa intención. O sea, sí estaban creados como tal. Fue un proceso bien interesante porque entendí cómo funcionan las redes sociales. Porque a pesar de que tengo más de 20 años trabajando en el mundo del marketing, los últimos 10 años con una fuerte inclinación a entender el mundo de las redes sociales, pero más bien como responsable de una marca, ahora entenderlo desde el punto de vista personal, pues me ayudó a resolver muchas cosas, ¿no? O sea, este tema de una cosa es el creador de contenido y otra cosa es la persona, intentar separar, entender que... a ver, Molotov será muchas cosas, pero también es un símbolo mexicano. Acompañó al país en la transición democrática y para muchas personas es un ícono. O sea, Gimme the Power es una canción, casi creo que se pone muy cerca del himno nacional para muchas personas, ¿no? Y eso tiene un valor. Y yo me metí con un ícono del país, ¿no? Porque ellos se metieron conmigo también, ¿no? Ahora, me preguntaban, porque esto voló y se fue a todos los medios de comunicación. Trascendió las redes sociales, salimos en Televisa, en El Heraldo, en El Universal, me buscaron para notas, un despapalle, güey. Y yo, la verdad, apagué las redes sociales como 3 o 4 días. ¿Te dolían esos comentarios? ¿Te tocaban heridas? Me dolieron las amenazas de muerte, me asustaron. Sí, cómo no. Hubo amenazas de muerte, ¿no? Las que me dolieron fueron las que juzgaban a mis papás. ¿Dónde estaban tus papás cuando te patearon? Pues en su casa trabajando, güey. Pues estábamos en una tardeada. No es como que tengo a mi papá colgado aquí por un lado, ¿no? Sí. Fíjate, perdón que te interrumpa. Hace ratito platicábamos de que las heridas de infancia no solo las generan papá, mamá, abuelos, tíos, los adultos cercanos de la familia, también maestros, claro, también contextos escolares, también otros compañeros, adolescentes. Entonces, creo que esa parte es súper importante porque qué fuerte que cuestionaban dónde estaban tus papás, pues haciendo lo que requerían hacer mientras tú estabas en la escuela, como cualquier adolescente. Claro. Pero creo que también ahí es importante, pues, que cada uno tenga su responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, maestros que estén atentos de estas situaciones en donde no permitan el abuso, el bullying. Claro. Pero eran otros tiempos. Sí, claro, y claro. todos nos escudamos en esa narrativa, ¿no? Eran otros tiempos, no estaba tan visible. Antes el bullying era parte. Nos llaman ahora generación de cristal a todas las personas que mencionamos o le damos nombre al maltrato, por ejemplo, o al abuso, ya sea por una persona, por una marca, por un jefe, por un contexto laboral, lo que sea, ¿no? No aguantan nada, como si aguantar fuera... algo si siempre bueno. Creo que la resiliencia es algo bien interesante y es una herramienta bien padre para usar, pero el vivir tu vida aguantando / soportando abuso, pues también no debería considerarse una herramienta, claro, ni un poder, ni un superpoder. Si tú decidiste o elegiste o tu contexto te llevó a aceptar maltrato, abuso, se puede trabajar. Se puede trabajar y es algo que creo que terapia ayuda muchísimo, ¿no? Claro. Pero no se me hace, más que justo, creo que se me hace muy poco empático el señalar a las personas que no están dispuestas a vivir con abuso. Claro. ¿No? Que muchas de ellas son víctimas. Claro. ¿No?
Porque lo mismo le cae a una mujer que levanta la mano porque la está golpeando el marido. ¿Ella también es generación de cristal? ¿Por no soportar un fregazo del marido? Sí, fíjate, me viene a la mente una vez que grabé un video desde el aeropuerto del AIFA, Ujú. en donde tardé mucho tiempo en llegar por la distancia y por el tráfico, el tránsito. Y yo grabé un video en donde decía que me hacía responsable porque yo había escogido el aeropuerto y yo había escogido el horario. Entonces no me estaba quejando del aeropuerto. Al contrario, estaba invitando a la gente a que nos hiciéramos responsables de nuestras decisiones. Pero mucha gente ni siquiera terminó de ver el No. video. Creía que me estaba quejando incluso del gobierno y estuve a punto de cerrar mis redes porque me sorprendió la cantidad de odio, incluso amenazas de muerte por algo que nada tenía que ver con queja ni echándole la culpa al gobierno. Entonces ahí me di cuenta que hay mucha gente lastimada y que lastima, ¿no? Que cero empática. Entonces creo que es el video donde he tenido más vistas, en donde ni siquiera era la intención quejarme. Entonces puedo entender que si tu video tuvo mucho mayor alcance y toca fibras mucho más profundas, lo fuerte que fue para ti, pero también creo que eso te fortalece mucho, ¿verdad? Porque Sí. es parte de los precios que se pagan por estar haciendo cosas públicas, Y ¿no? entiendes, o sea, entiendes desde dónde viene. Fíjate que lo que más sorprende fue que muchos de esos ataques venían de personas que forman parte del colectivo LGBTIQ+. Y la autorreferencia es un arma de dos filos muy poderosa. O sea, me decían cosas como, ay, güey, pinche exagerado. Yo también soy joto, porque usaban esa palabra así. Yo también soy joto y yo golpeaba a los putitos como tú. Wow. Sí, O muy sea, fuerte. otra vez el camuflaje jugando como parte de este instinto de manada, el de pertenecer al grupo, el que no me vulneren a mí, entonces yo también participo en los juegos de vulnerar a otros, ¿no? Para poder encajar, para poder que me validen, para que no me lastimen, ¿no? Eh, Algo que me ha curtido mucho, además de este editorial, es participar en el podcast donde participo, porque usamos mucho el juicio crítico y hablamos definitivamente de la agenda noticiosa. Y en este país la agenda noticiosa está marcada por la política. De repente hay notas de pop, hay notas de cultura pop, hay notas de deportes, hay cuestiones de negocios, pero lo que se lleva siempre en la nota siempre va a ser un tema político. Y utilizamos mucho el juicio crítico. Creo que las 4 personas que estamos ahí podemos tener diferencias ideológicas, pero algo que nos une, o el hilo conductor que nos une, es que no le creemos a ningún político, la verdad, o a ninguna política. O sea, lo que hacemos siempre es ver los hechos, irnos a los hechos y sobre esos hechos opinar. Y entonces está cabrón porque en el mismo episodio nos podemos echar a la oposición encima o al partido en el poder encima, y entonces traigo a los chairos, pero también traigo a los fifís encima, argumentándome Sí, exactamente lo sí. mismo los dos, güey. Porque, ¿qué está pasando ahorita, Rodolfo? El mundo... A ver, este péndulo que estamos atravesando socialmente a nivel global está diseñado. O sea, hay un diseño en donde la extrema polarización ayuda a intereses superiores. No voy a entrar aquí en teorías conspiranoicas, ni mucho menos, pero podemos ir viendo cómo se mueve este péndulo en las últimas décadas. O sea, tenemos, por ejemplo, en los 60s y 70s, tenemos una tendencia progresista impresionante derivada del flower power y de los temas del amor que vinieron de los 50s también, ¿no? Y luego a partir de los 80s y 90s tenemos el péndulo yéndose hacia la derecha completamente, restrictivo, sobre todo con guerras como la guerra de Irak, ¿no? Y la guerra en Afganistán, o sea, estos espíritus medio downers que tuvimos en los 80s y 90s, las depresiones económicas que tuvieron, que llevaron al mundo a un recato. El tema es que el recato se confunde con orden. Entonces, ay, no, es que andábamos muy liberales, love is love anteriormente, o peace and love anteriormente. No, eso es muy liberal, entonces vámonos al orden. En los 2000s regresamos otra vez a Love is Love, y entonces vimos todo el avance que tuvieron movimientos como el feminista, movimientos como el de los derechos igualitarios del colectivo LGBTIQ+, hasta los animales se han visto beneficiados, el medio ambiente, se vieron muchas cosas así.
Y ahorita, después de la pandemia, se siente un aire, sobre todo con la llegada de líderes como Trump, como Andrés Manuel López Obrador, como Putin al poder, donde vemos estos ejes populistas independientemente si es de derecha o de izquierda, y vemos a gente que está buscando el orden. Y ese orden teórico llega con pensamientos, vamos a decir, de derecha, ¿no? Y los de izquierda pues están súper en contra. Y estamos en este punto álgido del péndulo en donde la extrema polarización va a suceder. Si tú te quejas de tus acciones alrededor de una obra del gobierno en turno, te van a funar. Pero si te quejas de lo que hizo Felipe Calderón hace 20 años, pues, se te van a ir encima otros. O si ensalzas algo bien que tú consideras que hicieron bien, se te van a ir encima. Está cañón, está cañón. O sea, Sí. En esas estamos. Sí. El mundo está extremadamente polarizado. Desafortunadamente, los líderes políticos que tenemos lo usan a favor. Sí, yo creo que por eso es tan importante el tema de inteligencia emocional y de poder gestionar emociones. Has mencionado varias veces la palabra empatía, característica de la inteligencia emocional. El autoconcepto, característica de la inteligencia emocional. Y para terminar con el tema de la canción y de Molotov, creo que uno de los grandes regalos que tú diste al poner sobre la mesa el tema es que si alguien se sintió afectado, no solo por la letra, sino por acciones que surgieron a raíz de la letra, que puede identificar si le generó algún daño y no nada más conformarse con, sí, me lastimó, sino qué puedo ir a hacer para sanar y resignificar mi historia y sanar el daño que me hicieron de niño, de adolescente, como producto de la canción o del contexto que se generaba. Porque yo como psicólogo estoy convencido de que no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos sanarlo. Totalmente. Entonces, creo que ese es un gran regalo que quien se sintió identificado con tu historia, aunque no lo había visto, como tú dijiste, me cayó el 20 cuando estaba estudiando el tema, pues que si a alguien le cayó el 20 de que se vio afectado, pues no pierda tiempo en culpar ni quejarse, más bien reconocer que sí hay un daño y sanarlo. Entonces, creo que tú le estás dando un gran regalo a la sociedad al ir profundo, no solo en este tema, sino en otros temas. Muchas, muchas gracias. Lo digo de corazón, felicidades y gracias. Te lo agradezco un montón. La intención de esto es lo que siento que es mi columna editorial, en donde salen este y otros temas que me mueven, que me atraviesan. Es cortar un poco esta extrema polarización, a pesar de que toco temas bien sensibles y que pueden y que resultan en polarización, pero trato de acompañarlo siempre con divulgación científica, con datos históricos, con hechos constatables. Ahorita últimamente, pues aunque no sea periodista, estoy yendo a la fuente, estoy entrevistando a actores y actores principales de los temas, ¿no? Que creo, primero, que me ayudan a entender mis tesis, o sea, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, contrastarlo y entender si tiene una validez ese sentimiento y poder después tomar una decisión de si cambio mi punto de vista o si lo refuerzo y compartir esa evidencia. O sea, estás abierto a que si hoy piensas algo, mañana quizá pienses distinto y no tienes bronca. Se me hace tan poderoso el hecho de cambiar de opinión. No somos seres fijos. Jorge Drexler, que es uno de los cantantes que más admiro, dice que no somos dueños de nada, que lo único que somos dueños es de nuestro equipaje, de lo que venimos cargando. Sí, y no vemos al mundo como es, vemos al mundo como somos. Y si hoy somos de alguna manera y vemos al mundo de tal manera, pero mañana algún evento hizo que cambiara mi cosmovisión, pues tenemos la oportunidad de verlo distinto y poderlo compartir, ¿verdad? Claro, es que, a ver, creo que el ego es una herramienta poderosísima para un lado y para el otro. Sí, claro. ¿Verdad? El chiste es poder regularlo, ¿verdad? El ego es un autocuidado, ¿no? Es entenderte y ver que hay que cuidarte y que vales la pena. Pero por otro lado también es un freno para la empatía muchas veces, ¿no? Sí. Y entonces el reconocer, güey, que no se trata de tener la razón, sino de buscar la razón, se me hace muy poderoso. Uh-huh. Y esa razón puede ser una hoy y otra mañana. Claro. Y eso también es bien poderoso. Sí, la flexibilidad de pensamiento es bien poderosa. Es
y nos lastimamos mucho por las decisiones que tomamos en el pasado. Fíjate que tengo un newsletter que se llama Valientes. En la última edición me cayó una reflexión muy interesante por ir manejando. Tuve una tarde con un amigo, fuimos a varias vueltas, lo fui a dejar a su casa, ya en la noche, como a las 10:30 de la noche. Y al regresar, puse el Google Maps en mi carro, y me marcaba por una calle que está llena de topes, llena de bordos. Dije, no, güey. Claro que era más eficiente la ruta porque era directo, pero dije, no la voy a tomar, güey. O sea, qué huevo irme parando cada ratito y me fui por acá. ¿Sabes qué hizo el Google Maps? Nada. Recalculó la ruta. Sin juzgarte. Se fue para el otro lado. Querer persuadirte. Al otro me mandó por otra calle que está horrenda. Y yo me sentí inseguro en esa calle, literalmente la que seguía. Y yo dije, no, güey, me voy por acá. Más bonita. Voy a ver árboles en la noche, pero voy a ver árboles iluminados, bien padre, y no me matan. ¿Qué hizo el Google Maps? Recalculó ruta. Qué interesante analogía. Me encanta, güey. Me encanta porque no hay un juicio. Ponle que se pausa un ratito en lo que vuelve a recalcular. ¿Qué me pasó a mí? Nada, llegué 1 minuto más tarde de lo que me dijo en el pasado, que me dijo originalmente. Tomé mis decisiones contextualmente o por mi seguridad o por lo que yo quisiera. No hubo un juicio, no hubo un señalamiento, simplemente se recalculó la ruta. Y si operamos bajo esa premisa, güey, en donde no nos tenemos que lastimar toda la vida por las decisiones que ayer tomamos, con la información que teníamos ayer, pues yo creo que vamos a ser personas mucho más funcionales en el presente y muchísimo más en el futuro, güey. Claro. Porque estamos llenos de este tema del que hablábamos en el principio, de esta validación de los terceros, pero creemos muchas veces que los terceros son los que son más cabrones con nosotros y no. Nuestra propia mente y nuestros propios pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos son los más cabrones. Sí, nuestro peor enemigo podemos ser nosotros a través de pensamientos negativos. Imagínate, perdóname, esta última idea, que es una analogía que es robadísima, pero alguna vez me topé con la idea. ¿Qué pasaría si le hablaras a tu hijo como te hablas a ti mismo, güey? Sí. Wow, qué fuerte. Sí, y la culpa enferma. La culpa es de las energías más bajas. Y a mí me gusta mucho una frase que, hablando del poder superior, cualquiera que tengamos, que dice que el poder superior nos perdona incluso desde antes que nos equivoquemos. Claro. Entonces, ¿por qué no perdonarles nosotros y aprender de la experiencia, verdad? Claro. Y fíjate, para ir concluyendo, antes de concluir, valga la redundancia, hay un tema que quiero tratar contigo porque resuena conmigo también, en el sentido de que viniendo para acá, vi un grupo de WhatsApp de amigos, colegas, dentistas. Yo fui dentista muchos años y ya no me dedico a eso. Y al compartir un poquito contigo antes de grabar, decías que tú has hecho cambios, te dedicabas a algunas cosas antes y ahora es algo completamente distinto. Se pagan precios por esto. ¿Qué precios has pagado por dedicarte a lo que ahora te dedicas y desprenderte de lo que quizá creíste que iba a ser para el resto de tu vida y ahora sabes que no? Fíjate que el precio... A ver, creo que hay 3 precios que he pagado. El primero, voy a empezar por lo más superficial y por lo más obvio. Vivir de esto. O sea, financieramente hay un impacto en el tema. O sea, es muy cómodo estar en una empresa donde sabes que va a haber una quincena. Si haces bien tu chamba y cumples con lo mínimo indispensable, pues va a haber una quincena, va a haber un aguinaldo, va a haber un bono si es que estás en ese esquema. Vas a tener otro tipo de prestaciones, vales de despensa, carro de las gasolinas y la fregada, ¿no? Yo venía de un esquema interesante porque yo era director de marketing en el mundo corporativo, ¿no? Financiero, de viajes y demás. Entonces, hay una red de soporte muy interesante que hasta que no estás fuera de ella, entiendes todos los beneficios que trae, ¿no? Y el estar todos los días generando las estrategias necesarias para lograr tu income, tu paga, tu ingreso, perdóname, pues es retador y es un trabajo de 24/7. Pero fíjate, ahí hablas de los precios que pagas por no hacer lo que hacías. Pero me gustaría también escuchar qué precios tienes claro que pagabas si te quedabas ahí. Y ahí para allá voy. Porque hay otros 2 precios. Primero voy por acá y luego me voy para el otro lado, muy bien. Por este lado hay otros 2 precios. El primero, el primero que te dije fue el económico. Rediseña tu ruta. Fue el económico, ¿no? El segundo tiene que ver
con el ego. El contexto en el que yo me movía, social, principalmente, le importan las etiquetas. Y me di mucha cuenta de que muchas personas estaban ahí por lo que yo hacía, no por lo que yo era. Y hay otro tipo de juicios y hay otro tipo de conversaciones que se tienen en las que a veces me invitan, a veces no me invitan a formar parte. Entonces hay un duelo también, claro, en donde muchos círculos sociales se cerraron porque ya no eres el director de marketing de, ¿no? No nada más círculos sociales profesionales. Estamos hablando de círculos sociales de vínculos amistosos y demás, ¿no? Ya no entras en esos cánones, ¿no? Sobre todo también, y eso tomo responsabilidad, porque mi paradigma cambió. O sea, yo ya no tengo las mismas conversaciones. Tus intereses cambiaron. Mis intereses cambiaron. Ya si me dicen, ay, güey, es que cierre de mes y probablemente ya me aburra esas conversaciones claro. También, ¿no? Y eso, no le dedicas tiempo a temas no le dedico que no tiempo te importan. A eso porque, pues, no. O sea, sí hay una parte muy importante de ese golpe de ego, de mi parte también hacia allá, ¿no? Y eso incluye a mis papás también. O sea, sí hay un duelito de ellos. Acuérdate que pues yo fui el niño que levantaba la mano y el del 10 perfecto y No, y aparte los papás a veces creen que el éxito, la seguridad del hijo es seguir un camino preestablecido. Claro. Y se preocupan y es lógico que se preocupen. Y no nada más los papás en general. Así funcionamos como sociedad. Y el tercer duelo tiene que ver con el futuro. Estoy empezando tarde a ser emprendedor. Tarde, entre comillas. ¿Comparado con qué? ¿No? Pero esta idea de que tengo 41 años, ya no me coso al primer hervor, ¿no? Y estoy experimentando cosas por primera vez, pues es incierto, ¿no? Creo que es un cúmulo también del 1 y el 2, pero sí lo separo porque esta incertidumbre hacia el futuro está cabrona, ¿no? Sí, sí. Sobre todo cuando vienes de algo tan estable, es un salto al vacío a ver qué va a pasar y esa incertidumbre, pues sí. Me voy a la parte, ¿qué es lo que me doy cuenta que estaba pagando? Y estaba pagando con mi vida. Cuando te platicaba hace ratito antes de entrar al aire, el burnout que sentía profesional, porque al final, por más que logres los resultados, nunca tienes al jefe satisfecho, siempre te va a pedir más, porque a él le piden más los socios inversionistas o las salas de consejo, siempre va a haber más, vivimos en ese mundo capitalista, ¿no? Nunca vas a ser suficientemente buen jefe porque siempre le vas a quedar a deber a alguien algo, ¿no? Y eso lo pagas con horas y con tiempo que le dedicas a algo que al final no es tuyo. Y tiempo que nunca vas a recuperar. No va a recuperarse, ¿no? Ahora, con todos estos retos que te planteé ahorita, pues tengo la ventaja y la bendición de que, por ejemplo, como con mi marido casi todas las semanas. No en un tupper, en un plato de cristal, con comida que me hice yo, que me cociné yo, ¿no? Ahora estoy en mi mejor versión física porque tengo tiempo y ganas, sobre todo ganas, de hacer ejercicio todos los días, de comer bien, ¿no? Ahora creo que tengo vínculos más sólidos con la gente que importa y no con la gente que no suma. Y la que eligió quedarse también. La que eligió quedarse o la que llegó, ¿no? También, porque también llegó gente. Si se gente, van unos, llegan otros. Llegan otros, se abre espacio, pero no sé, he reconectado el último año y medio con mi mejor amigo, no sabes cómo nos gozamos y cómo esta amistad, que siempre he estado, ¿verdad? Pues por algo es mi mejor amigo, pero no este nivel de profundidad, no este nivel de, güey, vámonos a desayunar. Yo no tenía esa oportunidad de irme a desayunar un jueves, güey, o un martes, ¿no? O irnos a comer, o irnos al teatro. Es algo muy, muy bonito. Yo siempre he sido muy de la filosofía de cheat on your job. O sea, de generar otras fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, tampoco era como que era 100% godín. Soy conductor de televisión desde hace 8 años para Total Play. ¿Pero qué cambió en eso? Que antes lo hacía a escondidas o tratando de no pegar con la agenda y siempre estresado. Y mis llamados eran de 2 horas y casi creo que volaba a las 4 de la mañana y a las 10 de la mañana ya estaba de regreso. ¿Sabes? O sea, una cosa como muy... Y desde hace un año lo disfruto tanto
mi trabajo, gracias a Dios, para Total Play, me lleva a conocer toda la República Mexicana. Y he tenido la oportunidad desde el año pasado ahora de decir, oigan, ¿saben qué? Si el llamado es el martes, pues yo me voy desde el lunes y me regreso el jueves para conocer, güey, para disfrutar. Y ahora, pues, que es lo que más me apasiona, comunicar, pues se me hace bien bonito, ¿verdad? Porque aparte vivo experiencias que me ayudan a crear contenido. Entonces, pues sí, hay cosas muy inciertas por un lado y hay aprendizajes y deconstrucciones por un lado, pero por el otro se siente bien bonito, y esto como psicólogo me lo podrás entender, quizá es crisis de la mediana edad, pero yo lo estoy llamando casi creo que como darle oportunidad al adolescente de Pedro Luis, ya el pegado y con Z, no el separado y con ese que creció como adolescente, de explorar, güey, y de estar abierto a todas las cosas que vengan, ¿no? Ojalá que muchas personas pudiéramos vivir esa etapa. Me encantaría pensar que la mayoría de las personas que no están vulnerables en su adolescencia las viven así y que tienen esa oportunidad de exploración. Yo hasta ahorita lo estoy experimentando, el explorar, y se me hace de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida. Qué bonito. Y fíjate que ya para finalizar, creo que también esto que compartes tiene que ver con un gran regalo que tú le das a quienes te seguimos, te escuchamos. Porque fíjate, por un lado dices que nos demos la oportunidad de cumplir los sueños de adolescentes y hacer lo que nunca hicimos, pero también creo que podemos apoyar a que muchos adolescentes, si somos papás, por ejemplo, en mi caso que tengo 3 hijos, ya no adolescentes, más grandecitos, pero quienes son tíos, abuelos y quienes están en contacto con niños y adolescentes, que los podamos cuidar para que no requieran resignificar su historia 20, 30 años después, sino que desde que están viviendo esa etapa sea lo más cuidadosa, sana, feliz. Entonces, no sé si estás claro de la magnitud de la labor que tú tienes. No dejes de compartir tus reflexiones tan profundas, tan agudas y válidas todas, porque si vienen de ti, pues son válidas, porque es tu punto de vista tan válido como el de 8,000 millones de seres humanos que habitamos este mundo. ¿Con qué cierras, Pedro? Te agradezco mucho esta conversación. Me llevó a momentos de mi vida bien bonitos. Me diste la oportunidad de honrar a mis papás, que eso es un regalazo que toda la vida voy a agradecer. Y que creo que lo que haces al poner a las emociones y su relevancia en nuestra vida en la mesa, nos regresa a lo primigenio, ¿no? Somos seres sociales, somos seres emocionales y muchas veces por miedo a que el resto de la gente nos invalide o nos llamen generación de cristal o sí, nos vean como más débiles y más vulnerables. El tener estas conversaciones creo que nos hace lo que somos, seres humanos. Nos revitaliza y al mismo tiempo nos ancla. Y eso es algo muy, muy, muy bonito. Te lo agradezco. Gracias por la invitación. Y algo que me gustaría decir para cerrar es que estoy seguro que van a venir más adversidades. Hacer lo que hago no es fácil en muchos sentidos, sobre todo dar opiniones sobre temas álgidos. Pero si algo aprendí del último año y medio que me he dedicado a esto, es que pues las cancelaciones y las funas durarán 3, 4 días. Y mientras no lleguen a un terreno ahora sí delictivo o de violencia, que podría pasar también, tampoco estoy negado a eso. Cancelado, ojalá que nunca suceda. Cancelado, ¿verdad? Pero pues, ¿verdad? Uno no sabe. Pero mientras se queden en el terreno de lo intangible, vamos a decirlo así, pues no me van a callar. Porque no te callas tú, ¿verdad? Tú no te callas a ti mismo, pues. Ya lo hice mucho tiempo. No te funcionó y ya no lo quieres. No me funciona. Como dicen mis comadres, mi pecho no es bodega. Y por eso le puse a mi editorial, esto es lo que siento. Porque mi sentir, pues no se hipoteca, ¿no? Ni se vende. Mi sentir es mi sentir. Puedes estar de acuerdo o no. Podemos argumentar que me fascinaría, porque ahí es donde aprendo en la argumentación. Pero si mi plataforma o la comunidad que estamos creando juntos, las personas que me acompañan en este viaje, se convierte en una herramienta para visibilizar temas y conversaciones que están guardadas en un cajón y que nos da miedo sacar, pero que tienen el potencial de curarnos o que tienen el potencial de ayudarnos a avanzar,
güey, claro que lo voy a seguir haciendo. Que me llamen lo que me llamen, que me comenten lo que me comenten. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Claro, es parte de. Qué bueno. Es parte de... y tampoco se trata de ser el Juan Escuti de las redes sociales, Sí, ¿verdad? claro. Entiendo que hay un costo y dentro de lo que esté posible voy a seguirlo haciendo. Pero he encontrado que esta verdad, que es la mía, le pega a muchas personas y ayuda a muchas personas. Y eso me tiene muy contento. Felicidades. Entonces, muchas gracias. Y gracias por estar aquí en Normalicemos Hablar de Emociones. Qué bueno que cada vez sea más común que podamos hablar, por ejemplo, de la vulnerabilidad, que es una fortaleza. Quizá creciste pensando que ser vulnerable era debilidad, todo lo contrario, es una fortaleza. Y recuerda que si quieres bienestar y felicidad, desarrolla tu inteligencia emocional. Cualquier reto que tengamos en nuestra vida, un duelo, una quiebra, cualquier reto, cualquier problema, se puede resolver mucho más fácilmente cuando tenemos inteligencia emocional. No significa que el reto no exista, sin embargo tenemos más recursos para que en el proceso no dejemos de ser felices ni tengamos bienestar. Así que nos vemos próximamente. Gracias, Pedro. Gracias, Rodolfo. Un abrazo a todas y a todos.